Bienvenidos a nuestro primer video tutorial sobre JavaScript. Vamos a empezar a hablar de este lenguaje de scripting, ya vamos a explicar por qué. Este video es más que nada introductorio. Hace rato también que queríamos realizar este tutorial sobre este lenguaje de programación. Primero necesitamos definir qué es algoritmo, qué es programa y qué es un lenguaje de programación. Un algoritmo es una serie de pasos finitos ordenados para realizar una tarea o para darle solución a un problema. ¿Estamos? Es decir, tenemos un problema y un algoritmo es una serie finita y ordenada de pasos para resolver ese problema, para desarrollar esa tarea. Un programa es un código interpretado por máquina que le dice a la computadora cómo realizar una determinada actividad. ¿Estamos? Un programa sería una serie de instrucciones que le dicen a una computadora cómo hacer algo. ¿Estamos? Cómo realizar determinadas actividades. Y el lenguaje de programación viene a ser un lenguaje que la máquina interpreta y que nos ayuda a decirle cómo hacer esas tareas que queremos que haga con el programa. ¿Estamos? Básicamente para dejar algunos conceptos claros. Tenemos que tener en cuenta que JavaScript no es un lenguaje de programación como, por ejemplo, C#, como Java, como C++, como C incluso, como COBOL y demás. Sino que JavaScript es un lenguaje de scripting, es un lenguaje orientado a documentos. Más que nada, o propiamente dicho, a un documento web, un documento HTML. Por eso, digamos, nunca vamos a poder ejecutar un programa JavaScript fuera del navegador. Ahora, eso lo digo ahora entre comillas. ¿Por qué? Porque desde que surge el servidor Node.js, JavaScript puede ser ejecutado, digamos, el código JavaScript puede ser ejecutado fuera del navegador para darle funcionalidad a un programa. ¿Estamos? Pero eso lo vamos a dejar aparte por ahora porque es nuevo. Lo vamos a ver, vamos a intentar desde Egalabs hacer un curso de Node.js, pero por el momento vamos a centrarlos en lo básico de JavaScript, que es el lenguaje de scripting, es el lenguaje sobre documentos HTML. Recomendación, al igual que lo hicimos en el curso de PHP, sobre JavaScript van a encontrar muchísimo en la web. Es un lenguaje sencillo, fácil y es uno de los más populares. JavaScript no tiene nada que ver con Java. Que el nombre no los confunda. El nombre JavaScript le quedó como, digamos, por así decirlo, como algo histórico, como una anécdota histórica, más que nada. Porque en realidad tendría que llamarse de otra forma, mucho más puntual, que se los dejo como curiosidad para que lo investiguen. Pueden buscar en Wikipedia sobre la historia de JavaScript y van a ver por qué terminó llamándose JavaScript y en realidad cómo debería haberse llamado o cómo intentaron sus creadores que se llamara. Pero JavaScript surge para, digamos, con la intención o para darle mayor amplitud, mayor capacidad o mayor desarrollo al código o al lenguaje HTML. No es un lenguaje de programación, sino diríamos a los documentos HTML. Es decir, hasta ese momento, hasta antes que surgiera JavaScript, HTML era estático. No eran más que una serie de etiquetas que delimitaban un título, que delimitaban una sección, que delimitaban un párrafo. Y lo que se intentaba con JavaScript era darle una mayor funcionalidad, un mayor dinamismo al HTML. Y, digamos, en virtud de ello surge y se desarrolla todo lo que hoy conocemos como JavaScript. Al ser un lenguaje sencillo fue el que más se extendió. Hay otros como Flash, por ejemplo, como los scripts de Flash, que se podía aprender hace tiempo atrás cómo programar en Flash. Era bastante complejo, bastante complicado. Y actualmente podríamos decir que está ya no en decadencia. En decadencia ha estado su decadencia ha empezado hace unos 5 años atrás aproximadamente, sino que podríamos decir que ya está muriendo Flash. Había otros lenguajes como Visual Basic Scripting,
o JavaScript de Microsoft. Creo que era que había desarrollado Microsoft, desarrolló como una versión de JavaScript propia, siempre Microsoft apartándose de los otros para complicarnos las cosas, pero bueno, son ya puntos históricos que se los dejo como curiosidad para que los investiguen. JavaScript, al igual que PHP, si están siguiendo nuestro curso de PHP, no es un lenguaje altamente tipado, es decir, no hace falta declarar el tipo de variable al momento de declarar una variable, sino que el tipo de variable se asigna en tiempo de compilación. Podríamos decir, si la variable contiene un string, va a ser de tipo string; si contiene un entero, va a ser de tipo entero. Directamente el compilador, el intérprete, nos va a asignar el tipo de variable. O sea, siempre en un lenguaje de programación va a haber una asignación de la variable, o sea, del tipo de variable, pero en el caso de JavaScript y PHP es, podríamos decir, implícita, porque lo hace el intérprete, lo hace el compilador teniendo en cuenta el contenido de la variable, y no explícita al momento de la programación, como sería en C#, Java y C++, por ejemplo. ¿Estamos? JavaScript se ejecuta en código, o sea, dentro del documento HTML. Vamos a desarrollar nuestro primer programa, que va a ser el clásico Hola Mundo. En este caso va a ser bienvenidos al curso de Alapps. Vamos a abrir nuestro editor de texto y vamos a crear un nuevo documento y vamos a guardarlo en nuestra carpeta de, esto está en el escritorio, en nuestro tutorial de JavaScript. Vamos a poner ejercicio 1, no, vamos a poner index porque es el primer documento, index.html, y acá vamos a poner HTML5, una estructura de HTML5, vamos a decirle que se llama ejercicio 1, y dentro del body vamos a crear las etiquetas de script. ¿Estamos? Dentro de la etiqueta script, perdón, le di un espacio más, vamos a poner el tipo, perdón, ahí se me tiró un poquito de programación, sí, es type, text JavaScript, si no me equivoco es así, type text JavaScript. Esto es simplemente para decirle al navegador que lo que está acá adentro no es cualquier lenguaje de script, sino que es código JavaScript. Si están siguiendo nuestros otros cursos de programación, verán que siempre vamos a hablar sobre tipos de variable. En este caso, primero, en JavaScript, al contrario que en PHP, para declarar una variable necesitamos utilizar una palabra reservada, que es la palabra var. Entonces, por ejemplo, declaramos una variable, vamos a indentar esto, var nombre. Y con eso tenemos declarada nuestra primera variable. Ahora a nombre le podemos asignar el string Diego Zapata. Y siempre va con punto y coma al final. ¿Estamos? Idéntico o similar a PHP, mejor dicho. Ahora, podríamos declarar la variable y asignarla al mismo tiempo. Entonces ponemos var curso y le ponemos igual, y acá ponemos JavaScript y punto y coma. ¿Estamos? Ahora vamos a ver los tipos de variables como habíamos hecho en otros videos. Vamos a ver, por ejemplo, var. Vamos a seguir utilizando la nomenclatura en camello. Siempre esto es una buena práctica en todo lenguaje de programación. Y acá ponemos variable integer, entera, y ponemos igual a 5. Acá vamos a declarar una variable double, y vamos a poner 4.16. Vamos a hacerlo similar al otro ejercicio que habíamos hecho en el curso de PHP. Var variable string, y acá entre comillas dobles vamos a poner, esto es un string, y vamos a poner var variable
boolean, y acá vamos a poner true, igual que en el otro. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a hacer que se imprima esto por pantalla. Entonces, y acá es lo interesante, en JavaScript, para hacer que se imprima por pantalla, no tenemos un comando echo ni siquiera un comando print. Lo que tenemos que hacer es document, o sea, ya vamos a ver esto más adelante. No se preocupen si ahora no entienden qué está pasando, no se preocupen si por el momento no están entendiendo. ¿Estamos? Ahora lo vamos a hacer así. Yo les pido que aguarden. Ya en el desarrollo del curso vamos a ir viendo más adelante cuáles son los objetos de navegador de JavaScript y cuáles son los objetos creados por el usuario. Pero por el momento tenemos que usar esta estructura. Document. Vamos a poner entre comillas dobles, por ejemplo, o sin comillas dobles, porque vamos a imprimir una variable. Vamos a poner la variable integer. Variable integer, y en JavaScript concatenamos de esta forma, con el más, no con el punto. En JavaScript concatenamos con el más, al igual que en Java, al igual que en C#, al igual que en C++. Diferente a PHP. En PHP recordemos que concatenamos con el punto, pero en JavaScript con el más. Más, y entre comillas dobles, vamos a poner una etiqueta BR. Y un más nuevamente para concatenar, variable double. ¿Estamos? Y punto y coma después. Ahora abajo vamos a hacer document.write y vamos a colocar entre comillas dobles simplemente un BR para combinar las dos formas. Es decir, ver que podríamos concatenar todo en una sola línea o podemos hacer por cada instrucción una línea. Y abajo vamos otra vez document.write y ahora vamos a volver a concatenar variable string más entre comillas dobles un br más variable boolean, así. Y ahora document.write entre comillas dobles vamos a poner un br y vamos a poner un hr para separarlo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicimos? Declaramos variables, declaramos una variable, luego a la variable le asignamos un valor, declaramos una variable y le asignamos un valor, y acá declaramos distintos tipos de variables para ver los distintos tipos de variables que soporta JavaScript, y luego imprimimos por pantalla cada uno de esos valores. Estamos combinando que podemos concatenar todo en una sola línea o podemos hacer una línea por cada digamos instrucción que querramos que salga por pantalla. ¿Estamos? Vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a abrir la carpeta que está en el escritorio, mejor dicho, vamos a ir a la carpeta que está en el escritorio, mejor. Y vamos a abrir con, vamos a decir que habla con Opera, el documento. Y como ven, ahí tenemos las distintas variables. Tenemos la variable entera, 5, la variable double, 4,16, la variable string, dice esto es un string, y la variable boolean, que a diferencia de PHP nos sale true. ¿Estamos? En PHP, cuando imprimíamos por pantalla la variable boolean, nos salía un 1. En JavaScript nos sale directamente un true. ¿Tá? Y luego el salto de línea y la división horizontal. ¿Estamos? Por el momento, esto es todo por el primer video de JavaScript. Como ven, es sumamente sencillo, no es nada difícil. Vamos a seguir profundizando en esto y les pido que tengan paciencia y no se preocupen si se asustan y por digamos en algún momento parece que les va a explotar el cerebro. Desde ya, muchas gracias por haberse juntado con nosotros, haber estado viéndonos.
Los esperamos el lunes que viene. Recuerden que todos los lunes van a salir videos sobre JavaScript.